Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. ¿Que echabais un poquito de menos mis tops? ¿Queréis saber cuáles son mis 10 historias favoritas de la Patrulla X? Pues quedaos por aquí que os traigo una selección selecta de momentazos de nuestros mutantes favoritos. Una serie de cómics de la Patrulla X, en este caso ordenados en orden cronológico. 10 de las mejores historias, al menos de mis favoritas, de toda la cronología mutante. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. A nada que nos conozcas un poco, sabrás que aquí en Cosmic Comics somos súper fan de los mutantes. Para mí, mi franquicia favorita de todo el espectro superheroico. Ha tenido etapas mejores y peores, sagas míticas y momentos bastante insulsos, pero bueno, en general son unos personajes a los que les tengo muchísimo cariño. Desde sus inicios en los años 60 hasta la llegada de Jonathan Hickman, hemos asistido a un montón de historias de todo tipo. Unas nos han llegado al corazón, otras tienen una calidad narrativa indiscutible, otras cuentan con los mejores artistas de su época. Pero vaya por delante que este es un top totalmente personal e intransferible. He querido recopilar las 10 historias de la Patrulla X que más me han llegado a la patata, que más me han emocionado, que mejor recuerdo tengo de ellas. Quizás para ti sean otras. Ni siquiera se trata de las mejores historias, se trata de mis favoritas y he tenido que dejarme fuera unas cuantas. Así que te pediría que una vez que te hayas visto el vídeo me dejaras en comentarios qué historias hubieras incluido tú o cuáles no hubieras puesto ni de broma. Como siempre digo en estos casos, de verdad que me interesa mucho tu opinión. Así entre todos podemos hacer un compendio con las mejores historias de la Patrulla X. Y ojo, digo Patrulla X porque ya tengo guardado en la recámara la idea para otro vídeo con los mejores spin-offs de la franquicia mutante. Pero esa es otra historia y deberá ser contada en otro momento. Así que basta ya de cháchara y vamos al grano, al meollo del asunto, a lo importante que son estas recomendaciones. ¿Vamos al lío? Venga, y empecemos por el principio. El 2 de julio de 1963 salía a la venta el número 1 de una nueva colección llamada The X-Men. Después de la salida y el éxito de colecciones como Los Cuatro Fantásticos, bueno, pues desde Marvel deciden sacar una nueva hornada de series entre la que estaría incluida la bautizada aquí en España como La Patrulla X. Un número que tenéis recopilado en varios formatos. Desde la antigua biblioteca Marvel en blanco y negro, formato reducido, a estas grapas de la colección de Classic X-Men de la etapa de Forum, los Omni Gold de Panini de ahora mismo y bueno, esa nueva biblioteca Marvel que no debería tardar mucho ya en salir. Un número en el que contamos con Stan Lee a los guiones y Jack Kirby al dibujo. Es cierto que esta etapa en concreto, aunque totalmente fundacional, no es especialmente atractiva, ni tiene muchísima calidad. Pero es en este número cuando nace la Patrulla X y por eso lo he elegido. Número en el que veremos por primera vez la Sala de Peligro, el reclutamiento de Jean Grey y por supuesto la primera aparición de Magneto. Primera misión de la Patrulla X en un número en el que ya podemos ver que tanto el tono de la serie como las personalidades de los 5 miembros del grupo están empezando a definirse poco a poco. Es interesante sobre todo la personalidad de Jean Grey, que en ningún momento aparece como damisela en apuros y pone los puntos sobre las íes varias veces a sus compañeros de grupo. Todo un clásico, un número que sentaría las bases de todo lo que veríamos años después. El pilar fundamental de toda cronología mutante. Hubo sus altibajos en esta etapa con Stan Lee y Jack Kirby al cargo de la colección, pero bueno, lo que está claro es que cimentaría la que sería una de las franquicias más populares de todo el universo Marvel. Por cierto, que si te está molando el vídeo, le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita, ding ding ding, activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Que te suscribas y el like que no falte. Seguimos con otro clasicazo, en este caso el Giant Size X-Men, la segunda génesis y piedra angular de la Patrulla X moderna. Justo antes de que llegara Chris Claremont a la serie y tras años de reimpresiones de material clásico, en agosto de 1975 llegaba a los kioscos estadounidenses este Giant Size X-Men. Otra historia fundacional en la que veríamos cómo la Patrulla X original había desaparecido y el profesor Xavier tenía que encontrar a unos sustitutos que fueran a rescatarla. Historia dividida en 4 actos
Pues en la que veremos primero cómo Charles Xavier recluta a la nueva Patrulla X, a esta segunda génesis. Rondador Nocturno, Lobezno, Banshee, Tormenta, Fuego Solar, Coloso y Ave de Trueno serían los elegidos. Tras una breve muestra de sus poderes y sus personalidades, Xavier y Cíclope les encomiendan la dura tarea de rescatar a la Patrulla X original, secuestrada nada más y nada menos que por Krakoa, la isla mutante viviente. A partir de ahí, desavenencias entre los personajes, una dinámica que perdurará durante algún tiempo hasta que las piezas terminan de encajar por completo. Aventura, lucha y un final de fiesta que queda perfectamente reflejado en esa frase final del ángel. ¿Qué haremos con 13 hombres X? Acudimos en este número al inicio de una nueva etapa, quizás la más fructífera y longeva de toda la historia mutante. Esta segunda génesis dio el pistoletazo de salida a toda la etapa de Chris Claremont, que se uniría como dialoguista en el siguiente número. Una Patrulla X moderna, inclusiva e internacionalista. Un equipo que nos acompañaría durante décadas y que nos traería algunas de las mejores historias junto a nuestros personajes favoritos. Metidos ya de lleno en la etapa de Chris Claremont a cargo de la franquicia mutante, bueno, una de mis sagas favoritas, sin duda alguna, es la del Nido. Sí, lo sé, mira, esta primera etapa de Claremont tiene algunos arcos memorables, como la saga de Fénix Oscura, o Días de Futuro Pasado, o Magneto Triunfante, pero bueno, yo al final me he decidido por el Nido. Dije al principio que este era un top totalmente personal e intransferible. Soy súper fan de estos otros arcos que acabo de nombrar, pero mira, si me he decidido por el Nido es porque creo que es un arco del que se ha hablado bastante menos. Octubre de 1982. Sale el primer número de un arco argumental que se extendería hasta 5 números más, trayendo además una de las consecuencias narrativas y editoriales más importantes de la franquicia. Continuando su periplo espacial y contacto con el Imperio Shi'ar, la Patrulla X se enfrentará a una de las amenazas más terroríficas a las que se hubiera enfrentado antes, el Nido. Historia influenciada totalmente y sin complejos en Alien el octavo pasajero. Nos presenta a esta raza alienígena de eslizoides que me tocan una de las fibras más sensibles y provocan en mí uno de los horrores más grandes, la pérdida de la identidad. El Nido te infecta y te convierte en uno de ellos. Es por esto que esta saga, junto a la de Fénix Oscura, una de las primeras en extenderse durante tantos números, es una de mis favoritas. Una historia que consigue aterrarme, una trama de horror cósmico que me conmueve todavía hoy en día cada vez que la revisito. Una saga en la que veremos cómo Lobezno cobra un protagonismo cada vez más acuciante. Saqueadores estelares, Imperio Shi'ar, mutantes en el espacio y eslizoides. No se puede pedir mucho más. Quizás no tan recordada, tan rememorada o tan importante como la saga de Fénix Oscura o Días de Futuro Pasado. Quizás esta no sea una saga tan famosa, pero mira, precisamente por eso me apetecía traerla aquí en este top. Terroríficamente deliciosa, conseguirá que se os remuevan las tripas si os decidís acercaros a ella. Entrados ya en una etapa de madurez de la franquicia y sus autores, tenemos que pararnos en este Dios ama, el hombre mata. Estamos en 1982 y la Patrulla X ya había alcanzado el estatus de serie estrella en Marvel. Desde la editorial deciden sacar esta historia enmarcada dentro de las Marvel Graphic Novels, bueno, para darle un poquito más de empaque y de madurez a la franquicia. Con Chris Claremont a los guiones y un Brendan Anderson estupendísimo a los dibujos, tenemos aquí la que quizás sea mi historia favorita de mutantes de todos los tiempos. La Patrulla X ya era una serie de éxito. Se habían publicado ya sagas tan destacables como la de Fénix Oscura o Días de Futuro Pasado, pero aún faltaba darle un toque más serio, más adulto, más profundo a esta Patrulla X. Y ahí es donde entra en escena esta obra. Una historia autoconclusiva en la que los autores crean una trama más política y con menos acción de lo acostumbrado en un cómic de superhéroes. Una historia adulta y oscura que se adentra en el interior de la filosofía mutante, el conflicto antimutante. Una parte de la sociedad, representada en este caso por el perverso reverendo Stryker, no solo teme y odia a los mutantes, sino que está dispuesta a tomar cartas en el asunto y elevar este conflicto a las más altas esferas de la política. Una metáfora antirracista que terminó de definir por completo el carácter de la franquicia. Una minoría que pretende sobrevivir en un mundo que les teme y les odia, pero que han jurado proteger. El sueño de Xavier como un símil del sueño del Dr. King y un Magneto más cercano a los ideales de Malcolm X. Una historia dura y con un planteamiento realista, bueno, con esas licencias creativas superheroicas, y que llegó a unas cotas de calidad muy por encima de la media de lo que se había publicado anteriormente sobre mutantes. Dios ama al hombre mata es una historia que recomiendo a todo el mundo, ya seas fan de los mutantes o no. Creo que representa perfectamente y termina de definir toda esa filosofía de la franquicia mutante y además nos lanza unas reflexiones muy poderosas. Viajamos a los años 90
concretamente a 1995, cuando salió el prólogo de una de las sagas más grandes hasta hoy en día de la franquicia mutante. La era de Apocalipsis. Todo empezaría con el número 320 de Uncanny X-Men, con la búsqueda de Legión, en la que veremos cómo el hijo de Xavier, Legión, viajará al pasado para intentar matar a Magneto y hacerle así la vida un poco más fácil a su padre. Como podéis imaginar, a Legión le salió el tiro por la culata, terminó por matar a su padre creando una realidad alternativa en la que Apocalipsis gobernaba Norteamérica después de una hecatombe nuclear. Tras los sucesos en la búsqueda de Legión, la era de Apocalipsis fue planteada como un mega crossover que paralizó todas las series mutantes durante 4 meses y que fueron sustituidas por una serie de colecciones que cambiaron de título enmarcadas en esta nueva realidad alternativa. Magneto, en el hecho de muerte de Xavier, promete continuar con el sueño de su amigo y funda la Patrulla X. Este es uno de los puntos fuertes de la saga, precisamente en su prólogo, y es que nos muestran una amistad entre Eric y Xavier en Israel que no conocíamos hasta ese momento. Como era de esperar, sin Charles Xavier de por medio, las cosas se ponen feas y Apocalipsis consigue hacerse con el poder de todo el territorio norteamericano. Este crossover sirvió como excusa para modificar a los personajes y en varios casos cambiarlos de alineación. Así veremos por ejemplo a un Dientes de Sable del lado de los buenos, una bestia oscura, malévola y perversa o un Scott Summers trabajando para Apocalipsis. Una saga muy de su época, con un estilo gráfico marcado por los tiempos que corrían, pero tanto con Joe Madureira como Adam Kubert a cargo de las dos series principales. Una historia marcada por la tragedia, los sacrificios y una épica descontrolada que llega a su punto álgido justo al final de la saga, con un enfrentamiento entre Magneto y Apocalipsis que todavía hoy en día me pone los pelos de punta al rememorarlo. Dime ahora lo fuerte que eres. Una saga que a mí me marcó profundamente, que me hizo amar más si cabe todavía a estos personajes. Que me llegó en un momento en el que no podía estar más a tope con los mutantes y me mostró este universo rico, lleno de variantes, bueno, tan formidable. Es una saga muy hija de su tiempo, eso no podemos negarlo. Pero lo que creo que sí que es innegable es que tiene bastante más calidad de lo que muchos quieren recordar y además el impacto que tuvo a nivel editorial fue bastante interesante. Yo desde luego la era de Apocalipsis se la recomiendo a todo fan de los mutantes. Vamos, me parece un imprescindible de la Patrulla X. Solo por ver a Magneto en una de sus mejores versiones de la historia mutante ya merece la pena. Justo después de la era de Apocalipsis, otra de las sagas más denostadas de la cronología mutante que se fue fraguando poco a poco fue este Onslaught. Durante todo un año fueron plantando las semillas que desembocarían en esta saga. Prometían además que conoceríamos por fin quién era el famoso traidor de la Patrulla X que Bishop vaticinaba desde su llegada desde el futuro. Una saga que entroncaba con conceptos no solo iniciados con la llegada de Bishop varios años antes, sino también con el enfrentamiento en el que Charles Xavier apagaría la mente de Magneto. A lo largo de los primeros números, Scott Lobdell, impulsor de toda esta historia, conseguiría crear una trama de misterio que en aquella época seguimos mes a mes preguntándonos quién sería realmente el traidor de la Patrulla X y qué pasaría con nuestros personajes favoritos. Con un timing y un ritmo matemáticamente calculado, asistimos a una revelación sin precedentes y vimos unas consecuencias editoriales hasta aquel momento nunca vistas. Para poder sobrevivir al ataque de Onslaught, todos los héroes de la Tierra tienen que hacer frente común y será Franklin Richards quien lo salve creando un universo de bolsillo, dando lugar al Hero Reborn y más tarde al Hero Return. Una saga que quizás no tuviera la calidad de otras sagas más grandes, pero bueno, fue un puñetazo en la mesa del universo mutante y bueno, pues una forma de intentar relanzar colecciones como los Cuatro Fantásticos o los Vengadores. Yo me lo pasé como un niño pequeño leyéndola, desbrozando cada dato, cada revelación mes a mes, grapa a grapa. Hoy en día es una saga olvidada y denostada por muchos, pero bueno, que para mí siempre guardará un lugar en mi corazoncito. Cambiamos de siglo, concretamente al año 2001, año en el que llegará Grant Morrison a la franquicia mutante. Uno de los movimientos más cuestionados en su momento, pero bueno, que trajo mejores resultados tanto de ventas como de crítica. Hoy en día toda la etapa de Grant Morrison a cargo de los X-Men es recordada como una de las mejores y de las más rememoradas. Una etapa que ha sido referenciada una y otra vez por varios autores. Dejamos atrás los trajes de licra de colorinchis para adoptar una estética, bueno, mucho más acorde a las versiones cinematográficas de Bryan Singer. Nuevos personajes, nuevos villanos, mucho instituto y una nueva forma de entender a los mutantes. Ed Extinction fue el primer arco argumental con Morrison a los mandos. Una saga de 7 números en la que Genosha era destruida
destruida a manos de Cassandra Nova, nada más y nada menos que hermana melliza de Xavier. Con esta potente premisa y el genocidio de más de 16 millones de mutantes, Morrison consigue atraparnos en una historia con uno de los villanos más temidos y siniestros de todos los tiempos. Primer arco argumental de toda una etapa que se ha caracterizado por la dimensión psicológica de sus personajes y por ese tono tan morrisoniano presente en cada diálogo y cada acción dramática. Una renovación muy necesaria que llegó en un momento en el que la calidad de las historias de los mutantes languidecía. Aquí en este primer arco está todo: la vuelta al instituto, la relación de Cíclope con la Reina Blanca, el drama interior de la bestia, varios conceptos que con forma de pinceladas aquí y allá engrandecieron la mitología mutante y la llevaron a una de las cotas más altas de calidad literaria y artística. Era necesario un cambio radical de ritmo en esta Patrulla X y la verdad es que la llegada de Morrison fue todo un golpe de efecto. Esta es una etapa que nos presenta unos conceptos a los que se han vuelto una y otra vez, como en Dinastía de M, Lovendo y la Patrulla X o la propia Krakoa de Jonathan Hickman, y que representa uno de los pilares fundamentales de la cronología mutante. Tenemos también por aquí Revolución de Brian Michael Bendis y Chris Bacalo, sin duda uno de mis momentos favoritos de la Patrulla X. Tras la gran debacle argumental que supuso el enfrentamiento de Vengadores contra Patrulla X, la casa mutante quedó fraccionada en dos durante bastante tiempo. La supuesta traición de Cíclope, que imbuido por el poder Fénix llega a matar a su mentor, bueno, pues marcará totalmente el rumbo de esta colección. La llegada de Bendis a los mutantes ha sido tan criticada como elogiada. Es cierto que tuvo algunas ideas cuestionables, pero por otro lado, el tratamiento del grupo de esta colección es brillante. Apartado totalmente del sueño de Xavier, Cíclope, que ha sido rescatado de la cárcel por Magneto, formará un nuevo grupo junto a él y otros proscritos como Magik o la Reina Blanca. Un nuevo Cíclope fiel a sí mismo, enfocado, Boy Scout, pero con unas motivaciones distintas. Un personaje que liderará un equipo terrorista que, cansado de pedir las cosas por favor al Homo sapiens, actuará de forma independiente y con unos métodos que distan mucho de sus congéneres de Westchester. En esta saga y en el resto de arcos argumentales de la colección con Bendis al mando, vamos a ver un Cíclope como nunca habíamos visto antes. Enfadado, apesumbrado y con un tesón y unas convicciones más fuertes que nunca. La forma de actuar con sus pupilos, la profundidad de su personalidad y del resto de los personajes y unos diálogos brillantes serán recurrentes a lo largo de toda esta etapa. Yo todavía flipo con la idea que Bendis desarrolla tanto en este arco argumental como en los siguientes. Sé perfectamente que Scott Summers es un personaje poco querido por el público en general. Y puedo entender el porqué, pero bueno, en este Revolución está impecable, maravilloso, inspirador. Tanto que al propio Quentin Quire, el chico Omega, lo veremos en alguna ocasión con una camiseta que ponía Cíclope tenía razón. Vamos a hacer una pequeña excepción y nos vamos a olvidar de que este Patrulla X roja es en realidad un spin-off. Poco me importa, había que meterla en este top. Una serie que supuso un oasis dentro de un auténtico desierto creativo. Con la llegada de las Patrullas X de colores, bueno, pues esta serie supuso un soplo de aire fresco y uno de los mejores trabajos de Tom Taylor en Marvel Comics. Un trabajo quizás no tan novedoso, pero sí muy actual y muy fresquito y que consiguió conquistar los corazones de las lectoras y los lectores. Una serie que se apoya principalmente en la vuelta de Jean Grey. Tras volver a la vida y la resurrección del Fénix, Tom Taylor tuvo la difícil misión de crear una colección con Jean como máxima protagonista. Un personaje que se plantaría ante las Naciones Unidas para hacer una declaración de intenciones honesta, valiente y poderosa. A partir de aquí, la capacidad de Taylor para describir personajes se hace patente. No solo veremos a una estupendísima Jean Grey, sino que completaremos el elenco, entre otras, con Lobezna, exploradora o rondador nocturno. Con unas tramas que tratan unos temas tan actuales como el ecologismo o las noticias falsas vertidas en redes sociales, Taylor aprovecha para hacer esa crítica social a la que nos tiene acostumbrados en sus guiones. Una serie que mejora sustancialmente en los números dibujados por Carmen Carnero. Es curioso como esta fue una de las últimas series de las Patrullas X de colores que salieron y sin embargo la de más calidad. Un concepto fresco y actual en un contexto muy bien estudiado y con unos personajes que son una maravilla. Yo de verdad espero que no tarden demasiado desde Panini en recopilarla, que son apenas 11 numeritos y oye, es una serie que es emocionante y entretenida a partes iguales. Bueno, ya para terminar nos venimos al presente o bueno, a un pasado muy cercano con esta miniserie de Dinastía y Potencias de X. El comienzo de una nueva era. Una vez más, la franquicia mutante no estaba pasando por su mejor momento. Series insulsas, historias totalmente olvidables, repetición de tropos y situaciones hasta la náusea. Y entonces deciden desde la editorial darle rienda suelta a Jonathan Hickman con los mutantes. Dinastía y Potencias de X supone no solo un nuevo comienzo muy necesario, sino también
también un nuevo escenario y una reivindicación de la importancia de los mutantes dentro de Marvel. En estas dos miniseries, que funcionan como una sola, Hickman nos describe un nuevo paradigma para los mutantes. Una nueva situación determinada por algo relativo a Moira McTaggart, que proporciona a los mutantes un nuevo estatus y un nuevo hogar donde héroes y villanos tienen cabida por igual. Una nueva era para la franquicia mutante, tanto a nivel argumental como editorial. Un viaje al futuro, un futuro que los mutantes quieren controlar para no ser presa, como tantas otras veces han podido vaticinar, del exterminio por parte de los humanos. Más allá de todo eso, estas miniseries suponen un inicio total de paradigma para los mutantes. Reunidos en la isla de Krakoa, uno más de ellos, y gobernados por el Consejo Silencioso, seguirán firmemente tres leyes de forma implacable: no matar humanos, hacer más mutantes y respetar esta tierra sagrada. A partir de ahí, el lanzamiento de varias series mensuales, de las cuales han sobrevivido hasta hoy varias de ellas. Un nuevo planteamiento original y al mismo tiempo respetuoso con los grandes pilares de la historia mutante, en una de las historias más interesantes de la Patrulla X de todos los tiempos. El cambio que ha supuesto Dinastía y Potencias de X es totalmente palpable hoy en día con el universo mutante que se ha creado desde aquí. Tras estas miniseries hemos tenido ya varias etapas con un montón de colecciones: Amanecer de X, Reinado de X y Destino de X, una etapa en la que todavía estamos inmersos hoy en día. Se avecinan nuevos tiempos de cambio y parece que se quiere volver a romper con todo esto, que llegue su final. Ya está anunciado ese Fall of X o Caída de X, que no sabemos si supondrá un final o un nuevo comienzo. Lo que está claro es que Dinastía y Potencias de X, tanto como germen y como historia unitaria, bueno, pues tienen un valor incalculable dentro de la cronología mutante. Y nada, que espero que os haya molado esta recopilación con mis historias favoritas de la Patrulla X. Como he dicho al principio, un top totalmente personal e intransferible. He tenido que dejar fuera un montón de historias que me hubiera encantado incluir, pero bueno, también me he querido centrar en otras de las que no se suele hablar tanto normalmente. Así que lo dicho, dejadme en comentarios qué historias hubierais incluido vosotros y que no he incluido yo, y cuáles no hubierais metido ni de broma. Seguro que entre todas y todas sacamos una lista súper interesante. A mí, mi Patrulla X. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que, como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics, a ser posible de mutantes, e intentar ser felices. No, de la cronología de las patrullas. Que usted, en esta etapa, que acudimos en este número a cada... Tras estas miniseries nos hacemos una etapa que... Bueno, pues esta serie... Grant Morrison a la